Era una noche de viento cuando Mateo, un niño curioso de 10 años, se acercó a su ventana para escuchar los susurros del viento. Mientras la brisa suave tocaba su cara, sintió una conexión especial con el aire que movía las cortinas de Monesit Tezemen, su habitación. Mateo siempre había sentido que el viento hablaba, pero esa noche, por primera vez, escuchó claramente palabras formadas por las ráfagas. El viento decía: escucha, aprende y guarda los secretos que traigo desde lejos. Intrigado y emocionado, Mateo se prometió prestar atención a estas historias misteriosas que solo él podía escuchar. Sabía que esto era el comienzo de algo mágico, algo que cambiaría su vida para siempre. En el pequeño pueblo de Vallequieto, donde las montañas se encuentran con el cielo y los ríos cantan canciones de antiguo, vivía un niño llamado Mateo. Desde muy pequeño, Mateo había sentido una conexión especial con la naturaleza, pero era el viento el que más fascinación le causaba. La casa de Mateo tenía una ventana que daba a un vasto campo de lavandas que, cuando florecían, pintaban un tapiz de vibrante violeta bajo el cielo estrellado. Era en esta ventana donde Mateo pasaba la mayoría de sus noches, especialmente cuando el viento soplaba con fuerza, moviendo las cortinas como si quisieran danzar. Una noche, mientras el viento susurraba más fuerte que nunca, Mateo se acercó a la ventana con una mezcla de temor y expectación. Sus pequeñas manos se aferraron al marco mientras cerraba los ojos y dejaba que el sonido del viento lo envolviera. Fue entonces cuando escuchó por primera vez una voz clara entre las ráfagas, una voz que parecía llevar consigo historias de lugares lejanos y tiempos remotos. Escucha, Mateo, decía la voz. Soy el portador de las historias que el mundo olvida, las historias que el viento recoge en su viaje a través de los continentes. Intrigado, Mateo comenzó a hacer de sus encuentros con el viento una rutina nocturna. Cada noche, después de que sus padres lo acostaran, él se levantaba sigilosamente y se dirigía a la ventana para escuchar. El viento le habló de piratas en mares tormentosos, de princesas en castillos olvidados y de héroes que luchaban contra oscuras fuerzas en mundos perdidos. Con cada historia, el corazón de Mateo se llenaba de un asombro que solo los niños poseen. Un asombro que lo llevaba a soñar despierto con aventuras que él mismo podría vivir algún día. Pero lo que Mateo no sabía era que estas historias eran más que simples cuentos. Eran lecciones que lo prepararían para un destino que aún desconocía. El viento sabio y antiguo había elegido a Mateo por una razón, no solo para entretenerlo con sus relatos, sino para enseñarle sobre el coraje, la bondad y la verdad. Con cada relato, Mateo no solo escuchaba, aprendía a escuchar, una habilidad que pronto se pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. Cada noche, conforme Mateo se familiarizaba más con la voz del viento, las historias se volvían más personales y profundas. No solo eran aventuras de tierras lejanas, ahora eran lecciones envueltas en misterios que solo él podía desentrañar. Una noche, el viento le contó sobre un guerrero del desierto que enfrentó a un ejército enemigo para proteger su aldea. La historia no era solo de valentía, sino también de sabiduría y sacrificio. El guerrero, sabiendo que enfrentaba a un enemigo superior en número, ideó un plan para usar el desierto a su favor. Él enseñó a Mateo que a veces enfrentar un problema directamente no es tan efectivo como usar el entorno a tu favor. Mateo escuchó atentamente, imaginando las tormentas de arena y las noches frías del desierto. Aprendió que el coraje no siempre se trata de la fuerza, sino de entender y adaptarse a las circunstancias. En otra ocasión, el viento susurró la historia de una princesa atrapada en un castillo que solo podía verse a sí misma a través de un espejo mágico. Este espejo no reflejaba su apariencia externa, sino su verdadero ser interior. A través de este cuento, Mateo comprendió la importancia de la autorreflexión y la honestidad. La princesa luchaba no solo contra su confinamiento físico, sino también contra sus propias inseguridades y miedos, que el espejo le revelaba día tras día. El viento también le contó sobre un poeta que vivía en las montañas y escribía versos que podían cambiar el clima. Este poeta, a través de su profunda conexión con la naturaleza, había aprendido el lenguaje de las montañas y los ríos. Mateo se maravilló con la idea de que las palabras tenían el poder de influir en el mundo físico y comenzó a practicar poemas en voz baja durante sus encuentros con el viento. Cada historia tenía un propósito, enseñándole a Mateo lecciones sobre la vida, la moralidad y su conexión intrínseca con el mundo natural. A medida que crecía en sabiduría y comprensión, también crecía en él una sensación de responsabilidad. Sabía que estas historias no eran solo para su disfrute, sino que eran preparativos para algo más grande. A medida que las estaciones cambiaban y Mateo se acercaba a la adolescencia, las historias del viento comenzaron a cambiar.
Ahora incluían advertencias y profecías sobre desafíos que su comunidad enfrentaría. Mateo, armado con años de lecciones aprendidas a través de las historias, sabía que pronto tendría que utilizar este conocimiento para ayudar a los demás. El viento le enseñó que cada historia era un peldaño hacia su destino, una preparación para el día en que él tendría que poner en práctica todo lo aprendido para proteger y guiar a aquellos a su alrededor. Una tarde, mientras Mateo se preparaba para su rutina nocturna de escuchar al viento, notó algo diferente en el aire. El ambiente estaba cargado, casi eléctrico, y el viento no tardó en revelar la razón. Con una voz más urgente que nunca, el viento le advirtió de una gran tormenta que se aproximaba. Una tormenta que tenía el potencial de devastar su pequeña comunidad. Mateo, susurró el viento con seriedad. Esta noche, las historias deben esperar. Debes usar lo que has aprendido para ayudar a proteger a tu pueblo. La tormenta traerá vientos destructivos y lluvias torrenciales. Tienes que convencer a todos para que tomen precauciones y se preparen. Armado con la urgencia de la advertencia, Mateo corrió hacia el centro del pueblo para alertar a los aldeanos. Sin embargo, enfrentó escepticismo y dudas. ¿Cómo podía un niño saber de una tormenta antes de que los cielos mismos dieran señal de ello? Mateo recordó entonces las historias del guerrero del desierto y la princesa y el espejo olvidado. Debía usar su sabiduría y la confianza en sí mismo que había cultivado a través de los relatos del viento para persuadir a la gente. Mis amigos, comenzó Mateo, su voz firme pese a su juventud. Sé que es difícil creer lo que un niño les dice, pero les pido que confíen en mí como han confiado en las señales del cielo antes. El viento me ha enseñado muchas cosas, y esta noche nos enseña que debemos ser cautelosos y prepararnos. Utilizando su conocimiento, Mateo explicó los signos que el viento había mostrado. Habló de cómo los animales se habían comportado de manera inusual las últimas horas y cómo el cambio en la dirección del viento indicaba un cambio climático severo. Poco a poco, algunos aldeanos comenzaron a escuchar. La preparación. Con la ayuda de algunos convencidos, empezaron a reforzar las ventanas, a asegurar los tejados y a almacenar provisiones. Mateo, recordando las palabras del poeta de las montañas, usó su voz para calmar y dirigir a la gente, guiándolos a través de la preparación con instrucciones claras y tranquilizadoras. Cuando la tormenta finalmente llegó, fue tan feroz como el viento había advertido. Pero gracias a la preparación de Mateo y de aquellos que él había convencido, el pueblo resistió mucho mejor de lo que habría sido posible de otra manera. Las casas se mantuvieron firmes, y aunque los daños fueron inevitables, fueron mucho menores de lo que podrían haber sido. A medida que la tormenta se disipaba y los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar las nubes dispersas, los aldeanos de Valle Quieto salieron de sus casas para evaluar los daños. Aunque las calles estaban llenas de ramas y escombros, era evidente que la preparación había minimizado las pérdidas. Los aldeanos, impresionados por la previsión de Mateo, se reunieron alrededor de él, agradecidos y curiosos. «Mateo, ¿cómo supiste?», preguntó una anciana mientras abrazaba al niño. Mateo miró hacia el cielo, luego a los rostros expectantes de sus vecinos y sonrió con humildad. «El viento me lo contó», respondió simplemente. «He aprendido a escuchar, y el viento comparte sus secretos conmigo». Esta simple explicación no solo aumentó la fascinación y el respeto por Mateo, sino que también infundió en muchos el deseo de aprender a escuchar más atentamente a la naturaleza. El alcalde del pueblo, viendo la sabiduría en las palabras de Mateo, lo invitó a participar en las reuniones del consejo, especialmente en las discusiones sobre seguridad y preparación comunitaria. Desde ese día, Mateo no fue solo un niño que hablaba con el viento, se convirtió en un símbolo de sabiduría y resiliencia en su comunidad. Continuó compartiendo las historias que el viento le susurraba, pero ahora esas historias eran escuchadas no solo como cuentos para dormir, sino como lecciones valiosas para toda la aldea. Mateo aprendió que cada voz, no importa cuán suave, tiene el poder de enseñar algo vital si solo se toma el tiempo para escuchar. A medida que crecía, su habilidad para interpretar los mensajes del viento solo se fortalecía y su conexión con la comunidad se profundizaba. Al final, la historia de Mateo se convirtió en una de las favoritas entre los aldeanos, pasada de generación en generación. Enseñaba que el coraje viene en muchas formas y que escuchar, verdaderamente escuchar, puede ser el acto más valiente y beneficioso de todos.